Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Hoy vamos a hablar de las acciones, que son el instrumento de renta variable por excelencia, y vamos a hacer una brevísima introducción de los dos aspectos por los cuales se analizan las compra-venta de acciones, el análisis técnico y el análisis fundamental. Lo primero que hay que preguntarnos es por qué una empresa va a emitir acciones. Bueno, una empresa emite acciones porque necesita financiarse. La mejor manera es abrir su capital para que otros puedan ser accionistas de la empresa y así poder obtener liquidez. Pongamos un ejemplo. Una pyme tiene un galpón, tiene 20 camiones, tiene 50 empleados y tiene mucho dinero invertido en maquinaria. Supongamos que en total tiene 5 millones de dólares invertido, pero no tiene liquidez, no está contando con efectivo. Ya pidió deuda en el banco, emitió obligaciones negociables en el mercado, igual sigue sin liquidez. Bueno, una alternativa que tiene es poder separar su capital, poder darle la oportunidad a otras personas que sean accionistas de la empresa, que tengan una parte de ese capital, para ellos poder obtener liquidez. ¿Cómo hace esto la empresa? Bueno, en el mercado primario, la empresa va a ofrecer sus acciones a través de una sociedad de bolsa que va a promocionar esta licitación. Entonces la empresa puede emitir un porcentaje del capital, puede emitir, no sé, el 30% o el 40% y quedarse ellos con el 60% para poder controlar la empresa, o podrían quedarse con el 51% para poder controlar la empresa, y el resto pueden emitir acciones para poder hacerse de liquidez, para poder hacerse de efectivo. Una vez que en el mercado primario la empresa vende las acciones y se financia, el rol de financiamiento de la empresa ya no juega más en el mercado secundario. El mercado secundario es la posibilidad que tiene el inversor que compró las acciones en el mercado primario poder venderlas en el mercado de lunes a viernes cuando cotizan las acciones en Bima, por ejemplo, que está desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Digamos que ningún inversor va a comprar acciones sabiendo que no hay un mercado secundario para poder venderlas, sabiendo que nunca las va a poder vender o que va a tener que contactarse personalmente con alguien para poder vender las acciones. Entonces, mientras más desarrollado esté el mercado secundario de un país, mejor va a ser la posibilidad de las empresas poder emitir acciones, porque van a poder tener una salida en el mercado secundario cuando la persona ya no quiere ser más accionista de la empresa. ¿Cuáles son los derechos que van a tener los accionistas de una determinada empresa al comprar acciones? Bueno, principalmente participar en las asambleas, poder pedir explicaciones respecto de los estados contables, derecho a percibir dividendos. ¿Qué son los dividendos? Bueno, son las ganancias que tiene la empresa, que puede tener o no ganancias la empresa en el año. En base a eso decide cuánto va a distribuir en los accionistas, qué porcentaje va a distribuir en los accionistas. Depende de la política de la empresa de pagar dividendos bastante grandes o no, eso también va a ser importante. Pero siempre la empresa trata de pagar dividendos porque es el incentivo que uno tiene para comprar acciones. Si la empresa obtuvo ganancias, es lógico que un accionista que es dueño de la empresa, al tener acciones, cobre un poco de esa ganancia. Después está el derecho de suscripción preferente y el derecho de acrecer. ¿Qué es esto? Bueno, cuando la empresa decide ampliar capital, supongamos que la empresa en su momento emitió 100.000 acciones y ahora quiere emitir 10.000 acciones más, bueno, los accionistas van a recibir cupones para poder suscribir preferentemente contra otras personas que no sean accionistas. ¿Qué es lo que va a ganar un inversor al comprar acciones? Bueno, principalmente los dividendos que va a ir cobrando y la variación del precio de las acciones que se van a dar desde el momento que la compró hasta el momento que las puedas vender. Puede ser una variación negativa. Hay dos maneras de analizar las acciones para ver cuándo es el momento adecuado para comprarlas o para venderlas. El análisis técnico es principalmente el análisis gráfico, es donde se analiza el precio de la acción y no tanto el valor, sino que se analiza el precio y el volumen, son los dos valores más importantes de tener en cuenta. Una gráfica que va a ir agrupando históricamente los precios que tuvo la acción a lo largo del tiempo y analizar en esa gráfica los patrones que se van dando. Para analizar un gráfico tenemos que saber primero qué son las velas japonesas, que es la manera más normal de ver un gráfico. Cuando uno ve una vela, cuando la vela es verde, es porque la apertura se dio en esta parte de acá abajo, el cierre se da más arriba que la apertura, y el máximo y el mínimo son las colas de las velas. Cuando la vela es roja, quiere decir que en el día la acción terminó más abajo de lo que abrió, y el máximo y el mínimo también lo van a indicar las colas. Esto es para poder analizar las velas, que después vamos a ver en un gráfico, por ejemplo, acá. Entonces,
cuando ves una vela verde quiere decir que durante ese día el precio abrió más abajo de lo que cerró, y cuando ves una vela roja quiere decir que el precio abrió más arriba de lo que efectivamente terminó cerrando. Las velas pueden ser diarias, en este caso estas velas que estamos viendo acá son diarias. También puede haber velas por hora, puede haber vela cada 5 minutos, velas semanales, velas mensuales. Eso es para ir analizando después determinados patrones que se dan en distintas franjas temporales. Para ir viendo un poco algunos instrumentos, algunas formas de analizar las acciones, lo primero que uno ve y nota principalmente en Argentina son los gaps. ¿Qué es el gaps? Es un agujero que se da entre la cotización de un día y la cotización siguiente. Como vemos acá, la vela terminó acá arriba y en el día siguiente abrió acá abajo. Entonces este agujero se le llama un gaps. En teoría, en la literatura dicen que los gaps tienden a cerrarse, o sea que en algún momento la acción va a subir para poder cerrar todo el agujero que dejó. No siempre se da, pero bueno, en la literatura lo pueden encontrar en varios autores que se habla mucho del gaps y de los cierres. ¿Qué es lo que debería hacer un inversor cuando compra una acción y quiere analizarla desde el punto de vista técnico? Bueno, tratar de buscar una tendencia y subirse a la acción, o sea, comprar acciones cuando está detectando una tendencia. Por ejemplo, acá en el caso del ADR de Pampa Energía, nosotros para trazar una tendencia tenemos que buscar dos puntos. Este punto que vemos acá a principios de 2014 y este punto que vemos acá en junio del 2016. Con estos dos puntos yo trazo una línea y la proyecto a futuro. Como se ve, a futuro esa línea fue respetada varias veces, tocó varias veces la línea y desde ese punto subió. Y en el techo hacemos lo mismo, con dos puntos trazamos una línea y vemos que se ha respetado más o menos, pero bastante se respetó este canal alcista que tuvo Pampa durante 4 años. Entonces una estrategia de compra puede ser, cuando yo ya detecto la tendencia, una vez que está en el piso de la tendencia, comprar y mantener la acción hasta que no se rompa la tendencia, que en este caso a principios del 2018, que bueno, hubo una caída grande del mercado, se rompe la tendencia. En este caso podría ser una señal de venta para salir de esa posición, porque ya dejó de estar dentro del canal alcista. Otra cosa que podemos trazar para ver es una media. Esta media, la línea roja que ustedes están viendo, casualmente es de 40 ruedas. Lo que hace la media es un promedio de los últimos 40 días para atrás, y en base a eso busca el precio promedio. O sea, nos ponemos en este punto acá, hace un promedio de los 40 días anteriores y da este valor. Hace el promedio de los 40 días en cada día siguiente y se forma una línea, se forma una media. Una estrategia puede ser cuando rompe la media y está por arriba el precio de la media, comprar, y mientras el precio se quede arriba de la media, mantenerse comprado. Una vez que el precio rompe la media y baja, por ejemplo acá a principios del 2018, salir de la posición porque está el precio por debajo de la media. Otra cosa que podremos ver son pisos y techos en los gráficos. Tratar de detectar un piso, por ejemplo acá en septiembre y en finales de abril, principios de mayo, se dan dos valores mínimos en Banco Galicia en el ADR. Bueno, podremos trazarlo como si fuera un piso. O sea que mientras no rompa este piso, nosotros podríamos estar comprados. En este caso, después de las pasos, se rompe el piso y la acción sigue bajando mucho más. Entonces es una señal de que si rompe el piso, puedo vender la acción, o si la tenía, salirme vendiéndola. O si no, ponerme vendedor directamente apostando a que siga bajando y poder recomprarla más barata. En el caso del techo, que tracé acá también, con un valor que se dio en julio, en septiembre, en casi finales de febrero, principios de marzo, se dieron varios valores que ha tocado el valor de 37.70. Entonces, bueno, podemos tomar la decisión de si estamos comprados, cuando llega ese valor vender, porque hay muchas probabilidades de que baje, o si rompe el techo, quedan habilitados nuevos valores para que siga subiendo. Entonces también puede ser una señal de compra si rompe el techo. Estamos haciendo un repaso muy rápido de varios instrumentos del análisis técnico, muy por arriba. La literatura es muy extensa, hay muchos indicadores, muchos valores. Pero bueno, esto para tener un poco de idea y principalmente ir agarrándole un poco la mano de lo que son los gráficos. Después tenemos el análisis fundamental. El análisis técnico era analizar precios. El análisis fundamental
es analizar el valor de la empresa, el valor contable, a ver si se condice con el precio que tiene la acción y poder tomar una decisión en base a la diferencia que se da entre precio y valor. Uno de los ratios, hay un montón, pero uno de los ratios que se pueden llegar a tener en cuenta es el PER, que es el Price to Earning. Es un cálculo que se hace en base a la capitalización bursátil y el beneficio que tiene la empresa. Como la capitalización bursátil es igual al precio por acción multiplicado por el número de acciones y el beneficio neto es igual al beneficio por acción multiplicado por el número de acciones, el PER se puede calcular dividiendo el precio de la acción sobre el beneficio neto por acción. Eso nos va a dar un valor. ¿Qué significado tiene el PER? El PER nos muestra el número de años de beneficio que necesita una empresa para poder recuperar el dinero invertido en la compra de sus acciones si el beneficio fuese constante. Entonces, para poner un ejemplo, si una empresa que cotiza 70 pesos y su beneficio neto por acción es de 10 pesos, bueno, tiene un PER que es de 7. Por lo que la empresa va a tardar 7 años en producir los beneficios necesarios para cubrir el dinero invertido en la adquisición de sus acciones. Una interpretación puede ser que el PER elevado puede significar que las expectativas del valor son favorables y están anticipando un crecimiento en los beneficios futuros, aunque también puede ser que la empresa esté sobrevalorada. En la crisis.com en Estados Unidos se encontraban PER elevadísimo, pero se justificaba con que la empresa iba a ganar muchísimo a futuro. Después la realidad, cuando las empresas cayeron, se levantó un poco el velo que estaba ocultando la verdad atrás de esas empresas. Había PER de tal vez 200 o 300, o sea que la empresa necesitaba 200 años para poder recuperar lo que valía. Un PER bajo puede significar que la acción está infravalorada y que puede ser una oportunidad de compra, pero también puede ser que sus beneficios caigan en el futuro. Entonces no es que solamente con el PER podemos tomar una decisión para poder comprar una empresa o no, sino que es un indicador más o un ratio más para tener en cuenta a la hora de evaluar una compra o una venta de una acción. Bueno, acá dejo una tabla para que vean los valores de un PER. Aunque bueno, lo vuelvo a reiterar, no es lo único que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una compra de acciones, sino que es un cúmulo de varios indicadores que uno va a tener en cuenta y por una cuestión de preferencia, de gusto, porque le estuvo dando resultados, para tomar una decisión conjunta a la hora de hacer una inversión. El PER no hace falta calcularlo, obviamente, está de Bull Market, por ejemplo, si uno se va a la descripción de una empresa, bueno, puede encontrar el PER acá. Y también en Investing, donde uno puede ver las gráficas, también puede encontrar el PER de la empresa. En este caso estamos viendo la ADR, por eso es distinto del PER de Galicia local. Y también nos da el PER de la industria, también para tomar en cuenta si tomar alguna decisión, a ver si la empresa está barata o cara, compararlo con el PER de la industria, o también se podría comparar con el PER histórico de la empresa o el PER histórico de la industria. Bueno, espero que les haya servido. Esto fue un pantallazo, pero más o menos para ir teniendo una idea a la hora de comprar una acción, para el que no sabe nada y está recién arrancando en este camino, para ir despertando un poco de dudas de lo que es el análisis técnico, que a mí particularmente me encanta, y de lo que es el análisis fundamental, que no hay que olvidarse, que es muy importante, y la combinación de los dos puede ser lo que nos dé muy buenos frutos en el futuro.